Y solo hemos estado también comentando este amplio margen por el cual el Parlamento británico rechazó el acuerdo presentado por la primera ministra Theresa May sobre las condiciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit. Queremos analizar esta aplastante derrota sufrida por Theresa May, las consecuencias de esta decisión. Nos acompaña Cristóbal García Huidobro, historiador, académico de la Universidad Católica y académico de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. A ver, lo hemos estado informando, lo que fue netamente el proceso de votación. Se anticipaba que iba a ser contrario a lo que proponía la primera ministra, pero tengo la impresión que no se pensaba, o las estimaciones, que iba a ser tan amplio el rechazo. ¿Es así? Mira, dentro de lo que fue todo el periodo previo, digámoslo, a esto, efectivamente se pensaba que incluso podía ganar el trato, el Brexit deal de Theresa May por una escasísima mayoría. Pero bueno, los resultados hoy día en la Cámara de los Comunes demostraron todo lo contrario. Esto, de hecho, sienta un precedente histórico, porque esto es la derrota que sufrió Theresa May hoy día es la más grande que ha sufrido un primer ministro en el gobierno en la historia del Reino Unido, ¿ya? Entonces, la anterior había sido Ramsay MacDonald en 1924 y de ahí 2 veces más en la década de los 60. Y lo que ha significado esto es un rechazo enorme. De hecho, ahora viene la pregunta, ¿qué es lo que viene para adelante? Claro, pero antes de ir a esos escenarios, ¿cómo se explica este rechazo? ¿Qué pasa también con aquellos que se supone debiesen apoyar a Theresa May? Bueno, aquí hay varios factores. Fundamentalmente, los nacionalistas escoceses y los laboristas iban a votar en bloque, evidentemente, contra el proyecto. Son anti-Brexit, en definitiva. En el caso de los conservadores, bueno, muchos de los conservadores eran anti-Brexit, ¿ya? Ahora, evidentemente, por disciplina parlamentaria los han puesto en su lugar. Incluso la misma Theresa May hizo campaña contra el Brexit. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los euroescépticos dentro del Partido Conservador estuvieron en contra, algunos, de apoyar a Theresa May. Y un grupo importante también de los conservadores, que no eran euroescépticos, también estuvieron en contra, fundamentalmente por un tema principal. No es el único, pero el principal, que es el tema de Irlanda del Norte. Expliquemos ese punto. A ver, es difícil traducirlo al castellano, pero hay una cuestión que se llama el backstop. ¿Ya? El backstop implica fundamentalmente tener una frontera, digámoslo, entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, la República de Irlanda, que sea una frontera flexible donde todavía se mantenga la libertad de tránsito que ha existido, digamos, desde que Inglaterra es parte de la Unión Europea en la década de los 70. Eso de alguna manera quitó un poco de tensión entre el gobierno norirlandés, o sea, el gobierno británico que controla Irlanda del Norte y el gobierno de la República de Irlanda. Pero el problema es que en estos momentos el backstop implicaría, o sea, perdón, sin tener backstop implicaría que, bueno, en definitiva se cerrarían las fronteras, volverían los controles fronterizos, y eso también podría implicar que los acuerdos de Viernes Santo, que son los que ponen término al conflicto en Irlanda del Norte, que son relativamente hace poco que se firmaron, efectivamente podrían estar en entredicho y podría volver la violencia política en Irlanda del Norte, con todo lo que eso significa y con lo que ha significado los últimos 40 años. Entonces, eso también llevó a los conservadores a rechazar el proyecto de Theresa May, porque no era particularmente claro en cuanto a la continuidad de la frontera flexible entre Irlanda, la República de Irlanda y Irlanda del Norte. Y era uno de los puntos que se mencionaba como principales piedras de tope para poder aprobar este proyecto. Ahora, vamos a los escenarios que se abran después de esto. Primero, la figura de Theresa May. ¿Cómo queda tras este resultado? ¿Existe alguna posibilidad de que ella deje el gobierno? Lo digo porque la impresión que deja es que ella va a seguir dando la pelea, no piensa renunciar. Mira, tú podrías pensar de buenas a primeras, sin conocer mucho el sistema británico, que la derrota que hoy día sufrió implicaría que debería renunciar inmediatamente. Pero ella misma ha dado la impresión de que no quiere renunciar. Tiene el porqué también. Recordemos, hace unas semanas atrás hubo una votación en la cual se desafió, es el término que se utiliza, el liderazgo de Theresa May dentro del Partido Conservador. Y ella ganó precisamente, un margen más o menos amplio, precisamente el liderazgo dentro del Partido Conservador. Por lo tanto, por las mismas normas del partido, ella no puede ser vuelta a desafiar por 1 año de plazo. Así que su propio partido no le puede pedir que renuncie. Por lo menos por esa vía. Exactamente. No existe esa posibilidad. En segundo lugar estaría el voto de censura que planteó hoy día Jeremy Corbyn, que es el líder de la minoría laborista, de la oposición, y además también la misma Theresa May dijo: y le voy a pedir un voto de confianza a la Casa.
Cámara. Exactamente lo mismo. Es difícil que ella pierda ese voto de confianza. No digo que es imposible, pero es difícil, fundamentalmente por dos motivos. En primer término, eso implicaría que los conservadores saldrían del gobierno, cosa que no quieren. Y en segundo lugar, si hay algo que une a los conservadores, es precisamente un futuro gobierno de Jeremy Corbyn. Entonces, por lo tanto, efectivamente, es difícil que ella pierda, más con los votos de sus aliados del Partido Democrático del Ulster, que, bueno, en definitiva es lo que le permite a ella tener esta mayoría relativa en el Parlamento británico. Y ahora vienen los escenarios que tiene Gran Bretaña, que son bastante complejos en estos momentos. Sí, ¿cuáles son esos? Porque, a ver, hay desde algunos que consideran que se vienen aquí consecuencias catastróficas, hasta los que dicen, bueno, a lo mejor se debiese llamar un nuevo referéndum. Mira, si las cosas continúan tal y cual, ¿en qué está Inglaterra, el Reino Unido en estos momentos? ¿En qué estamos? En estos momentos el Reino Unido está saliendo el 29 de marzo de la Unión Europea sin un trato. Y eso es catastrófico para la economía británica. ¿Por qué es catastrófico? ¿Qué significaría en términos prácticos si se llega el 29 de marzo sin un trato? Fundamentalmente porque corta todos los lazos económicos, políticos con la Unión Europea. En estos momentos, evidentemente, el salir de la Unión Europea sin ninguna estrategia de salida implicaría también que hay una cantidad más o menos grande de ciudadanos del Reino Unido que en estos momentos se encuentran viviendo en la Europa continental, que es parte de la Unión Europea, que tendrían que sacar visas en los determinados países, en fin, y además porque hay un cierto rechazo en la Unión Europea a la actitud que han tenido los británicos. En segundo lugar, también esto implicaría un grave problema desde el punto de vista económico, porque hay tratos económicos, inversiones del Reino Unido en Europa continental, así como también de Europa dentro del Reino Unido. Entonces, al final, todo quedaría en tierra de nadie. Este es el escenario actual de una incertidumbre enorme. Vamos a ver, de hecho, cómo abre la Bolsa de Londres mañana y cómo reaccionan los mercados mundiales al respecto. Claro, porque aquí hay un plazo. Mira, yo solamente recuerdo una cosa. Cuando salió la votación del Brexit, la libra esterlina se fue al suelo. ¿Ya? Entonces es muy notable cómo se ve la curva hacia abajo de la libra. Bueno, ahora, ¿cuáles son las opciones? Theresa May anunció hoy día, luego de haber perdido la votación en el mismo debate en la Cámara de Diputados, que ella va a presentar un nuevo proyecto el lunes. Porque tiene un plazo de 3 días para hacerlo, ¿no? Un poco más. De 3 días. Claro, 3 días hábiles. Y que ella presentaría un nuevo proyecto el día lunes, va a consultar, mañana va a estar en reuniones con sus ministerial colleagues, como le llaman, con las jefes de bancada, en fin, para tratar de lograr un apoyo transversal. Pero presentar un nuevo acuerdo en 3 días. Es muy difícil. Es muy difícil porque eso implica también hablarlo con los europeos. Viene el otro tema. Mañana hay sesión del Parlamento Europeo y este año tocan elecciones al Parlamento Europeo también. Entonces hay un tema que es bien complejo. ¿Cómo se va a regular entonces esto? ¿Por qué? Porque los británicos tienen que ir a las urnas para elegir a sus representantes dentro del Parlamento Europeo. ¿Ya? La otra opción que quedaría sería salir del Reino Unido sin un trato. Que eso los sectores más duros están diciendo, bueno, ok, perfecto. Pase lo que pase, aunque hayan estas consecuencias catastróficas. Claro, y lo otro que en estos momentos se está viendo como una solución más plausible, pero implicaría una negociación también con el gobierno europeo, sería precisamente hacer un segundo referéndum. ¿Ya? Y bueno, en definitiva, mira, yo te diría que en estos momentos Gran Bretaña no está al borde de una crisis constitucional, pero sí tiene una crisis política bastante grande. Y el sistema británico fundamentalmente tiene dos grandes contrapesos que permiten en definitiva resolver estas crisis. Por un lado está Su Majestad, la reina, pero en este caso ella no es la llamada a resolver esta crisis política. Y en segundo lugar están las elecciones, en este caso los referéndums o plebiscitos. Pero para que esto ocurra, el Parlamento británico tendría que pasar una ley que efectivamente llame a plebiscito. Y antes de eso tiene que ponerse de acuerdo con el gobierno europeo precisamente para que le den más plazo. Es decir, para que se extienda el plazo y la fecha del 29 de marzo sea corrida en unos meses más, precisamente para poder hacer el referéndum. O sea, ese es un punto clave, porque cuando muchos a lo mejor empiezan a pensar que existe la posibilidad o que agarra más vuelo el tema del referéndum, hay algunos trámites que cumplir. Uno lo que menciona sobre que esto tiene que pasar por el Parlamento, pero además en el plazo que queda no sería suficiente como para una votación de esas características. No, porque además, aparte del debate parlamentario que tú tendrías que generar, indudablemente también tienes que preparar la votación, hacer las campañas, dar un tiempo, ¿me entiendes? Y por lo tanto es esencial que en estos momentos, si el gobierno británico en algún momento está pensando en ceder y conceder este segundo referéndum, entonces deberían entrar a negociar con la Unión. Yo recuerdo un mensaje de Twitter que puso Juncker, el presidente de la Comisión Europea, diciendo: Gran Bretaña tiene que decirnos, el Reino Unido tiene que decirnos en estos momentos dónde está parado.
porque esta incertidumbre no da para más. Eso no ayuda mucho, en todo caso. Habría que tratar de poner paños fríos. Eso lo hizo Donald Tusk, el presidente, el presidente pro tempore de la Unión, que en estos momentos está tratando ya de conseguir algo de calma, pero en definitiva en estos momentos la situación de incertidumbre ha puesto en entredicho el gobierno de Theresa May su liderazgo, pero tampoco existe una posibilidad de que ella salga a menos que voluntariamente ella decidiera renunciar, y pareciera que no va a ser así. Además, que ella renunciara tampoco solucionaría el tema del Brexit, probablemente. Bueno, indudablemente, porque si ella renuncia como primer ministro, la reina tiene la obligación de llamar a otro miembro de la mayoría parlamentaria o a cualquiera para que forme gobierno. Y el problema es que los laboristas no pueden formar gobierno porque los números no dan en estos momentos con otros partidos, porque nuevamente tiene que ser un gobierno de coalición. Está complicado el asunto, muy complicado. O sea, si hubiese que hacer una proyección o tratar de anticiparse cuáles van a ser los pasos que se van a dar, puede ser que el primer intento sea el conseguir ampliar el plazo, esta fecha fatal del 29 de marzo. Yo creo que es fundamental conseguir con el gobierno de la Unión Europea una ampliación del plazo, pero los europeos no van a aguantarle al gobierno de Theresa May que venga y diga, oye, ¿sabe que deme más plazo? Ya. ¿Para qué le voy a dar más plazo? Véngame con una solución concreta o con una petición concreta. Y en estos momentos el gobierno de Theresa May no tiene las espaldas ni la posibilidad de generar una petición concreta. De hecho, el mejor ejemplo de esto es lo siguiente. Hoy día se hizo una votación previa al Brexit que fueron 24 votos a favor, 600 votos en contra, que era un miembro del Parlamento conservador presenta una enmienda al Brexit que permitiría que Gran Bretaña pudiese poner fin al backstop en Irlanda del Norte en cualquier momento de forma unilateral. Y evidentemente que los europeos eso no lo van a tolerar, y los británicos lo saben. ¿Ya? Por eso, salvo 24 miembros del Parlamento, incluido quien lo presentó el proyecto, no están dispuestos a apoyarlo. Entonces, como te digo, mira, en estos momentos es muy difícil ver cuáles van a ser los pasos a seguir por el gobierno. Me atrevería, eso sí, no sé si estoy siendo irresponsable, pero dentro de las proyecciones que se pueden hacer. Con una proyección me atrevería a decir que evidentemente el gobierno va a tratar de salvar la cara y va a tratar de presentar un nuevo proyecto, pero francamente no sé qué apoyo vaya a tener en la Cámara. Pero el nuevo proyecto de aquí a 3 días, es decir, ¿ya tenía un plan B? Y además sin consultarlo con el gobierno europeo, ese es el tema. Entonces es muy compleja la situación. Yo creo que va a ir por ahí, va a tratar de ¿cómo se llama? Contemporaneizar un poco, tratar de buscar más tiempo, presentar un proyecto para que esto se discuta, pero este miércoles que viene, o sea, mañana, Theresa May tiene el voto de censura, así que vamos a ver también cómo sale eso. Sí, eso quería preguntarte. Lo que se anunció fue moción de no confianza o voto de censura. En términos prácticos, ¿qué podría implicar esto? A ver, los sistemas parlamentarios funcionan más o menos así. El gabinete, que está presidida por el primer ministro, en este caso la primera ministra May, como son miembros de la Asamblea, ellos son responsables ante la Asamblea, en este caso ante el Parlamento. Y el Parlamento puede darle un voto de confianza, es decir, nosotros confiamos en su liderazgo, o darle un voto de censura diciéndole nosotros no confiamos, y por lo tanto automáticamente, por costumbre constitucional en el Reino Unido, el gobierno completo de la primera ministra May tiene que renunciar. ¿Ya? Eso es el panorama que se está presentando para el día de mañana, que es la votación. ¿Ya? Si es que se llega a hacer esa votación, porque podría aplazarse. ¿Ya? En todo caso, yo creo que no se va a aplazar. ¿Ya? Y habría que tomar en consideración que, como te decía antes, es muy difícil que los laboristas logren concitar todo el apoyo que requieren, porque eso implicaría que algunos conservadores tendrían que pasarse a la oposición para votar contra su propio gobierno, contra su propio partido. Y como te decía antes, si hay algo que unifica a los conservadores, es precisamente su odio y su repugnancia hacia Jeremy Corbyn y a un posible gobierno laborista del ala de Jeremy Corbyn. Distinto sería si estuviéramos hablando de un Tony Blair, incluso de Gordon Brown en su momento, incluso de los hermanos Miliband, que eran los líderes antes de Jeremy Corbyn. Pero el asunto nuevamente es bastante distinto. Jeremy Corbyn tiene una posición bastante más radical y los conservadores, fundamentalmente el ala más a la derecha del partido, no estarían dispuestos bajo ninguna circunstancia, ni tampoco los que son más progresistas dentro del Partido Conservador. Ya, o sea, lo único claro es que la incertidumbre continúa en torno Exactamente. Vamos a ver, primero yo creo que, como dice la canción, pasito a pasito, habría que ver qué pasa de aquí al miércoles primero, qué pasa mañana con el voto de censura en la Cámara. Y después ver qué es lo que pasa el lunes. De ahí en adelante yo creo que ya podemos hacer proyecciones que tendrían un poco más de asidero con la realidad y que podrían llevarnos a una conclusión
mucho más valedera que la que podemos sacar en estos momentos, porque está demasiado fresco el asunto. Muy bien, vamos a seguir pendientes a este proceso del Brexit. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. No, muchas gracias por la invitación.